Bien, vamos a continuar con este que es el núcleo del contenido de este capítulo, que es entender, comprender cómo es un potencial de acción. ¿Vale? Hemos visto antes que tenemos, aquí está representado lo mismo desde otro ángulo diferente. Tenemos una medida de potencial a lo largo del tiempo, voltios o milivoltios a lo largo del tiempo. El potencial de reposo es alrededor de menos 90 milivoltios, es más o menos el potencial, negativo porque en el interior de la célula hay más carga negativa que en el exterior. Entonces hay un potencial de reposo y me llega un estímulo, por ejemplo el 2, pero no es suficientemente grande y no prospera y mi célula vuelve a quedar en el potencial de reposo. Viene el 3, que estamos en el límite, en el umbral, y ahí pueden pasar dos cosas, que no o que sí, porque estoy justo en el umbral. Pero si me voy un poquito por arriba del umbral, entonces sí que enseguida se produce ese potencial de acción. ¿Vale? El potencial de acción es algo que sigue lo que se llama una ley de todo o nada. O se produce o no se produce. No se puede producir un potencial de acción pequeñito. No se puede producir medio potencial de acción. O hay o no hay. ¿Vale? Y también podemos tener pues, un estímulo que inhiba. Por ejemplo, el 1 es un estímulo inhibitorio, que significa que todavía me pone el potencial de acción más lejos y por tanto un potencial de umbral mucho más grande o una señal mucho más grande para llegar a ese potencial de acción, ¿no? ¿Y a qué le llamamos el potencial de acción? Pues a la manera en la que se registra, a la medición de un impulso eléctrico, ¿vale? De un impulso nervioso, mejor dicho. Es decir, yo tengo una membrana, esto representa una membrana, un axón de una célula, y esto representa dos sondas en las que yo estoy midiendo, y entonces puedo medir qué es lo que pasa entre este punto y el otro, y en la medición de ese voltaje o de esa intensidad me va a permitir el darme cuenta si está produciéndose un impulso nervioso o no, si estoy registrando o no. Siempre medimos voltajes en realidad, ¿no? Pasa que para medir el voltaje pues tengo que inyectar una determinada cantidad de corriente. Para poder comprender qué es lo que pasa en ese potencial de acción, tenemos que recordar que habíamos hablado de elementos básicos en un circuito y habíamos hablado de condensadores y de inducciones, de bobinas. Hay dos elementos eléctricos que son disipativos, o tres si queréis, resistencia, condensador y bobina. Las membranas biológicas no tienen comportamiento como bobina, pero sí tienen comportamiento como condensador, comportamiento capacitivo. ¿Por qué? Porque un condensador lo que hace es acumular campo eléctrico, lo que hace es separar cargas que tienen signo opuesto, positivo y negativo, y eso es exactamente lo que está haciendo una membrana celular, separar una composición mayoritariamente positiva del exterior de una composición mayoritariamente negativa del interior. Y como la membrana, esa bicapa de líquido, es aislante, porque es grasa, y además es totalmente hidrofóbica, pues actúan exactamente como un condensador. Recordemos que en un condensador no hay un cruce de cargas a través del dieléctrico, no es que esta carga atraviese o esta carga atraviese. No, las cargas lo que están haciendo es producir, la acumulación de cargas en un lado produce, por atracción electrostática o por desplazamiento electrostático, una acumulación de cargas del signo contrario. ¿Vale? Y bueno, habíamos visto también la ley de carga y de descarga de un condensador, de manera que cuando se descarga el condensador, pues deja una corriente, libera una corriente. Entonces, cuando nosotros tenemos que ver o representar o modelizar una membrana celular, la solemos representar de esta manera. Tenemos un líquido intracelular dentro de la célula y un extracelular fuera de la célula. Y entre los dos se establece ese potencial transmembrana. Potencial transmembrana
que indica también pues una posible corriente, porque si tengo un voltaje puedo tener una posible corriente. La membrana se representa como un condensador, que es la capacitancia de membrana, junto con los diferentes canales iónicos, porque hemos dicho que la membrana no solo tiene la bicapa lipídica, sino que tiene una serie de iones, de canales que permiten pasar selectivamente el ion sodio, el ion potasio y determinados iones, selectivamente. Entonces, cada canal o cada grupo de canales, los canales de sodio se representan de esta manera, los canales de potasio de esta manera, los canales de otras cargas negativas, como podría ser el cloro, también de esta manera. ¿Qué tenemos aquí? Pues una, vamos a llamarle una resistencia variable y una pila que es el propio potencial del ion, ¿vale? De la concentración, el potencial de equilibrio de ese ion, ¿vale? Entonces, claro, yo tengo aquí como una especie de pila y tengo un condensador. Entonces aquí voy a tener una tendencia a que circule corriente por el canal del sodio, por el canal del potasio y por el canal iónico que sea, ¿vale? Y van a pasar porque pues sabemos que es lo que estamos haciendo es modelizar el comportamiento que conocemos. Sabemos que los iones atraviesan estos canales y por tanto pues van a atravesar por aquí, ¿vale? Este modelo, que puede parecer más o menos enrevesado, es el modelo que nos permite pues modelizar, dicho sea la palabra, la redundancia, me permite describir en términos de circuito y en términos de electricidad cómo está funcionando esta membrana, ¿vale? Entonces, el flujo de iones a través de la membrana depende, por un lado, de cuál sea la concentración de iones, que esto es lo que representamos con estos valores de aquí, ¿vale? El potencial de reposo o el potencial de equilibrio, mejor dicho, de cada uno de los iones, es lo que se le llama el potencial de Nernst. La concentración de iones también depende del voltaje a través de la membrana, es decir, de este potencial que tenemos aquí dependiente de la capacidad de la membrana y del potencial transmembrana en general. Y depende también de la permeabilidad de las proteínas que lo facilitan, es decir, quiero ir para el otro lado, del funcionamiento de todo esto. ¿Vale? Es decir, esta intensidad que está circulando por aquí me depende de ¿qué? Del potencial transmembrana con su capacitancia asociada y de las permeabilidades, del potencial de equilibrio de cada uno de ellos y de las permeabilidades relativas, que es lo que representamos con estos cuadrados, que en este caso son resistencias variables, ¿vale? Es diferente para distintos iones y también, pues bueno, le afectan muchas cosas. Y lo interesante bueno, sí fue un hito importante, ¿no? A Hodgkin y Huxley en 1952 les dieron el premio Nobel precisamente por hacer estos modelos eléctricos de un proceso fisiológico. Ellos lo que de alguna manera insistían era que el flujo del ion sodio era independiente del flujo del ion potasio, era independiente del flujo del ion que fuera, ¿vale? El principio de independencia, el flujo de un ion no depende del flujo de otro. Entonces, por ejemplo, volvemos a ejemplos prácticos. Fuera y dentro, sodio 150 fuera, 15 dentro. Potasio al revés, dentro muy poquito, 5,5, fuera muy poquito, dentro 150 y 150, ¿vale? Fuera de la membrana tenemos más sodio y más cloro y dentro tenemos más potasio. Calculando con la ecuación de Nernst, que se le llama cuál es el potencial de equilibrio de cada uno de estos iones, me sale que el potencial del sodio es de más 61, el del potasio es de menos 88, el del cloro es de menos 70 y por tanto el potencial total de la célula me sale más o menos menos 70 milivoltios, que es un valor bastante parecido al valor del potencial transmembrana real. Es decir, midiendo simplemente la composición de iones se puede llegar a describir ese potencial transmembrana. Y entonces aquí es cuando viene esos intentos y esas maneras que tenemos de describir en forma de circuitos lo que está ocurriendo. Aquí ya viene un paso un poquito más allá porque estamos considerando la membrana interior, la membrana exterior con cierta resistencia interna, ¿vale? La membrana en sí misma pues ya no es un cable sin más, sino que tiene su propia resistencia. Tenemos
pequeñas unidades de membrana, pequeños diferenciales de membrana que diríamos en matemáticas. Hay un potencial transmembrana en general y hay un condensador, que es el que de alguna forma representa la capacidad de circular corriente a través de este potencial, y también hay pues un diferencial de canales iónicos, ¿vale?, que permiten el flujo selectivo de determinadas sustancias. ¿Y esto cómo se ha llegado a saber? Bueno, pues porque lo que hicieron fue ir midiendo qué es lo que pasaba en las membranas. Descubrieron o fueron capaces de empezar a construir una serie de electrodos muy pequeñitos con los que podían afinar, sobre todo utilizando pues axones muy grandes, axones como el del calamar gigante, que pueden llegar a tener pues diámetros suficientemente importantes como para medirlos fácilmente. Entonces lo que estaban midiendo era cómo está circulando la corriente a través de la membrana, ¿vale? Y a través de esas mediciones, pues bueno, fueron ajustando un modelo. En este caso, estamos hablando de condiciones subumbral, ¿vale? ¿Qué significa subumbral? Pues que no se produce ningún potencial de acción, que no se produce ninguna respuesta de impulso eléctrico. Recordemos que lo que se produce es un impulso eléctrico que yo lo mido y le llamo potencial de acción. Entonces, cuando no se llega a producir ningún potencial de acción, la membrana se comporta como una capacidad, o si queréis, un condensador en paralelo con una resistencia, ¿vale? Que este es un modelo que se utiliza mucho cuando modelizamos membranas. Solemos modelizarlas con este paralelo condensador resistencia. Hodgkin y Huxley, como decía, a partir de un axón de calamar gigante que tiene un diámetro suficientemente grande, lo que ellos hicieron fue estudiar y modelizar eléctricamente qué es lo que estaba pasando en esa membrana, qué era lo que estaba pasando en ese axón y de qué manera podíamos conseguir un potencial de acción y no solo un fenómeno subumbral. Y entonces lo que hicieron fue modelizar, desarrollar un modelo matemático y de circuito que permitía describir el comportamiento tanto activo como pasivo de la membrana. Entonces tenemos este gráfico que ya lo hemos visto antes, en el que con una serie de electrodos vamos poniendo una corriente y midiendo qué es lo que pasa para ver cuál es el umbral que necesito para conseguir ese fenómeno, que puede ser porque sea un estímulo muy bajo pero a lo largo de suficiente tiempo, o un estímulo más grande en menos tiempo ya consigue, o podría resultar pues un estímulo inhibitorio, ¿no? Pero lo importante es que por primera vez le dieron un premio Nobel a un estudio que tenía que ver con electrofisiología, que tenía que ver con cómo se comportan las células y la modelización o la visión de ese comportamiento en términos de circuito eléctrico. Eso ha sido la primera vez y de hecho casi la única, ¿no?, que se ha hecho. Entonces el modelo de membrana de Hodgkin y Huxley, en este caso intracelular, extracelular, potencial transmembrana, como la diferencia de los dos potenciales, y teníamos pues este modelo que hemos visto antes, un condensador, pero en este caso en paralelo con 3 bloques de canales selectivos. Uno, el bloque de canal selectivo del sodio, otro del potasio y el otro de otros iones, ¿vale?, que mayoritariamente son cloro, pero no exclusivamente, porque también tenemos calcio, etc. Entonces, en cada una de estas ramas correspondientes a esa permeabilidad relativa a los iones, pues tenemos una resistencia variable y tenemos también el propio potencial de equilibrio, que es el de la composición, el voltaje asociado a la cantidad de iones de sodio o de potasio o de otros iones que hay. Y esto nos permitía o le permite pues encontrar cuál es esa conductancia que tiene el sodio, el potasio y el cloro, o bueno, los leakage, los otro tipo de iones, ¿vale? Entonces, esto, como insisto en que este modelo de Hodgkin y Huxley, aunque es simplemente pues un modelo teórico, es la primera vez que
se ponía en fórmulas matemáticas y en forma de circuito algo relacionado con la fisiología. Bueno, sabemos que hay dos tipos de células, básicamente, las células excitables y las no excitables. Las células excitables las no excitables son células que se consideran pasivas, que no pueden despolarizarse fácilmente las membranas, y en cambio las células excitables son las que responden, y esa excitación a la que responden, que más o menos es de 1 milisegundo, pues está acompañada por ese potencial de acción que medimos, ¿vale? Entonces, el potencial de acción es el evento bioeléctrico básico y una fuente de señalización del cuerpo. Esto es muy interesante porque es lo único que se acepta dentro de electrofisiología, básicamente es ese potencial de acción. Nosotros vamos a estar hablando durante varios meses de otro tipo de señales bioeléctricas y de otro concepto de radiación electromagnética de origen biológico que no tiene nada que ver con el potencial de acción. De hecho, el potencial de acción no lo vamos ni a mencionar porque lo estamos mencionando ahora y no es en absoluto pues nada de lo más importante, porque de hecho tampoco ni siquiera se sabe exactamente por qué se produce ni cuándo se produce, sino que bueno, sabemos que hay una señalización, sabemos que hay algo que modifica este canal de sodio y al modificar, o el de potasio, y al modificarlo lo que produce es un cambio en la permeabilidad de la membrana, y al producir el cambio en la permeabilidad de la membrana se produce en el voltaje de la membrana se produce esa señal, ese pico de corriente, que eso es lo que se va desplazando más adelante, ¿vale? Esto es un poquito lo que había comentado, así en forma de resumen. El bioelectromagnetismo utiliza tres conceptos: electricidad, magnetismo y electromagnetismo. ¿Para qué? Para medir campos, para medir propiedades intrínsecas de cualquier material aunque no sea electroexcitable, es decir, medida de campos de células electroexcitables o tejidos electroexcitables, medida de propiedades intrínsecas generales y estimulación de tejido electroexcitable. Esto es lo único que considera. Lo interesante, ya veremos, pero eso ya sí mucho más adelante, cuando veamos los aparatos de evaluación, es que algunos aparatos de evaluación están utilizando exactamente medidas de propiedades intrínsecas. Y bueno, de vuelta tenemos la misma dificultad, o sea, hay cosas que forman parte de la ciencia mayoritaria y otras partes que no. Y las que no, pues son las que nos producen dificultades porque no se aceptan, y curiosamente el principio físico pues es exactamente igual que otro principio físico que es tremendamente aceptado, pero por lo que sea, ese otro principio físico ya no se considera tan interesante, ¿vale? Entonces, respecto a esta primera parte de este tema, para mí lo importante es que recordemos que estamos midiendo tejidos o propiedades intrínsecas y que vamos a estimular tejidos excitables, aunque en realidad también podemos estimular tejidos no excitables porque no estamos queriendo producir potenciales de acción, ¿vale? Y una de las cosas importantes es este modelo de Hodgkin y Huxley del potencial de acción, que me permite explicar qué es lo que está pasando y cómo se comporta la célula, tanto en un fenómeno subumbral como en un fenómeno que ya produce una excitación de la membrana, una despolarización y una repolarización, ¿vale? Ahora lo que vamos a hacer es echarle un vistazo a ese libro del Malmibuo para que veáis un poquito con más detalle pues algunas cosas que yo he comentado por encima por aquí, ¿vale? Nos vemos ahora enseguida.